paciente sospechoso de COVID-19 hospitalizado en el Instituto Nacional. Es un caso leve y se ha puesto en aislamiento. No es una enfermedad grave. En su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Si quieren paro, no hay problema. Nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar. A ver si aguanta. Sí, el World Trade Center de Nueva York. Estas son imágenes en vivo que están llegando. Como usted las ve, así están llegando. Parece que se estrelló un avión en el edificio. Me están informando. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? El presidente ruso Vladimir Putin rechaza un posible alto el fuego y una cumbre con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky por atentados terroristas. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan. Desde el primer momento, tanto personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad iniciaron las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho. Ahí tenemos ese momento en que esta reportera del canal 9, Nine News de Australia, se encontraba en pleno centro de la ciudad de Los Ángeles, donde se han concentrado principalmente estas protestas. En diciembre de 2019, una muy escueta y breve nota salió de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China. Neumonías de origen desconocido comenzaban a aparecer. Algunos lo ignoraron, otros compararon al virus con el SARS y la mayoría ni siquiera escuchó la noticia. Semanas después, los hospitales colapsaron, los mercados se detuvieron y las fronteras se cerraron. Meses después, el mundo se sumió en un silencio nervioso. Se paralizó y notó cómo la ciencia ficción y las distopías se hacían realidad. El futuro llegó sin avisar. Casi 20 años antes, el cielo tranquilo y despejado de Manhattan, en Nueva York, se fracturó. El 11 de septiembre de 2001, unos aviones comerciales se convirtieron en armas de destrucción masiva y la imagen de las Torres Gemelas explotando fue transmitida millones de veces en tiempo real. Estados Unidos se rompió y su gente conoció el miedo globalizado. Nadie lo vio venir, pero con el tiempo se reconstruyeron las señales. Algunos reportes y documentos ignorados, alertas dispersas, movimientos geopolíticos mal interpretados, archivos desclasificados, como piezas de un rompecabezas que solo encajaron cuando ya era demasiado tarde. Los elementos que detonaron estos acontecimientos bien pueden considerarse como lo que el pensador libanés Nassim Taleb llamó cisnes negros. Eventos improbables de alto impacto y que solo comprendemos cuando ya han ocurrido. Pero ¿y si estos eventos no fueran tan impredecibles como creemos? ¿O si existieran formas distintas de leer el mundo, de detectar patrones antes de que exploten o de identificar grietas antes de que se abra el socavón? Aquí entran las teorías no convencionales, es decir, marcos conceptuales que no se enseñan en las redacciones, ni en las universidades, ni en las escuelas de periodismo, pero que pueden ser faros en medio de la oscuridad.
herramientas que no garantizan certezas ni predicen al pie de la letra lo que pasará en el futuro, pero abren posibilidades y sobre todo revelan estructuras que no son reconocibles a simple vista. Para periodistas, investigadores, analistas y hasta para cronistas, estas teorías pueden ser más que curiosidades intelectuales, pueden ser mapas alternativos que permitan voltear la cabeza a donde nadie más o muy poca gente está mirando. ¿Qué pasa cuando el mundo se sale del guión? ¿Con qué herramientas podemos leer lo improbable, lo disruptivo y lo que no cabe en los manuales? ¿Qué estamos pasando por alto? Hoy te presento 5 teorías y marcos conceptuales no convencionales que no prometen certezas, pero desafían los límites del sentido común. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Ocelote. En el siglo XVII, cuando los exploradores europeos llegaron por primera vez a Australia, vieron algo que hasta entonces parecía imposible: cisnes negros. Durante siglos, el mundo occidental había considerado que todos los cisnes eran blancos. La idea misma de un cisne negro era una total contradicción, hasta que apareció uno. Y entonces la certeza se convirtió en un error histórico. De esa imagen nació, siglos después, una de las teorías más interesantes del pensamiento contemporáneo. Formulada por el ensayista, investigador y exoperador de bolsa Nassim Nicholas Taleb, la teoría del cisne negro se refiere a aquellos eventos sociales, políticos o económicos que son altamente improbables y difíciles de predecir con los modelos tradicionales, pero que una vez que ocurren, tienen un impacto monumental y que solo después de sucedidos intentamos explicar con una lógica que antes no veíamos. Taleb distingue 3 características de un cisne negro. Es un suceso atípico fuera de lo esperado, tiene un impacto extremo y produce explicaciones retroactivas que lo hacen parecer menos aleatorio de lo que fue. La lógica detrás de la teoría. La lógica es simple pero devastadora. Vivimos bajo la ilusión de que entendemos el pasado y por tanto podemos prever el futuro. Pero cuando ocurre un evento que escapa a todo modelo, nos damos cuenta de cuán ciegos somos ante la complejidad de la vida real. El cisne negro nos obliga a pensar fuera de las curvas gaussianas y a aceptar que hay discontinuidades, quiebres, rarezas estadísticas que reconfiguran el tablero. Esta teoría pone en entredicho la confianza excesiva en modelos predictivos lineales, en estadísticas basadas en promedios y en la ilusión de control sobre el futuro. Taleb, influido por el escepticismo filosófico y la matemática de la probabilidad, propone que vivimos en lo que él llama extremistán, un territorio teórico donde eventos improbables dominan los efectos acumulados. Una sola crisis financiera o una pandemia pueden redefinir décadas de historia. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta mañana el cierre de la frontera con México para viajes no esenciales. México está actuando para resguardar nuestra propia frontera sur y suspender los viajes aéreos desde Europa. México no ha resuelto cancelar vuelos, lo que me parece a mí que quiso decir el presidente Trump. Ejemplos globales. El ataque del 11 de septiembre de 2001. Un evento que redefinió la geopolítica global, alteró leyes de seguridad, narrativas mediáticas y generó guerras cuya lógica aún se debate. La pandemia de COVID-19. Aunque algunos epidemiólogos habían advertido el riesgo de pandemias globales, la magnitud y velocidad de los efectos económicos, sociales y culturales sorprendió a gobiernos, mercados y sociedades. La invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Esta invasión fue interpretada por muchos analistas como un cisne negro, no por falta de señales, ya que Putin llevaba años advirtiéndolo,
sino porque el sistema internacional no estaba preparado para una guerra convencional en Europa en pleno siglo XXI. Esto obligó a reconfigurar alianzas, economías e incluso la política energética mundial. Ejemplos latinoamericanos. Caída del régimen de Evo Morales en Bolivia, 2019. Aunque había señales de polarización, la renuncia forzada y el caos político posterior fueron vividos como un cisne negro por muchos actores, revelando la fragilidad institucional frente a eventos imprevisibles. El cisne negro no puede ser domesticado, ni predecirse, ni modelarse, ni cubrirse con formatos preestablecidos, pero sí puede enseñarnos a estar siempre atentos y a leer mejor las señales débiles y a desarrollar una sensibilidad para lo poco explorado y lo que parece poco importante. Y sobre todo, a entender que lo improbable puede darnos una sorpresa y volverse posible. Si el cisne negro es lo inesperado que nos toma por sorpresa, el rinoceronte gris es todo lo contrario, una amenaza visible, enorme, que se nos acerca lentamente y que decidimos ignorar, hasta que nos embiste. El concepto fue propuesto por la analista política estadounidense y experta en estrategia Michelle Walker, quien vio que el verdadero problema no siempre es la rareza estadística, sino la ceguera voluntaria ante lo obvio. La teoría del rinoceronte gris se refiere a los peligros evidentes, de alto impacto y altamente probables que, sin embargo, son ignorados o minimizados por gobiernos, instituciones o sociedades enteras. A diferencia del cisne negro, que representa lo inesperado, el rinoceronte gris es todo lo contrario. Es grande, está frente a nosotros, listo para embestirnos a la menor provocación y aún así actuamos como si no existiera. Walker desarrolló esta teoría como una crítica a la inacción institucional y como una herramienta conceptual para políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos que necesitan prestar atención a las amenazas que son claramente visibles, pero no son abordadas con urgencia. La lógica detrás de la teoría. La lógica central de un rinoceronte gris se basa en el sesgo humano que lo predispone a evitar el conflicto y a postergar la toma de decisiones difíciles. Muchas crisis no se producen por falta de información, sino por la renuencia sistemática a actuar frente a esa información. La metáfora del rinoceronte señala cómo las instituciones fallan más por negación que por sorpresa. Walker clasifica a los rinocerontes según el grado de conciencia que se tiene sobre ellos. Desde el rinoceronte dormido, es decir, un problema que apenas empieza a vislumbrarse, hasta el rinoceronte embistiendo, cuando ya está causando estragos, pero aún se niega su urgencia. A diferencia de otras teorías centradas en la incertidumbre, el rinoceronte gris se enfoca en la culpabilidad por omisión. Saber y no actuar es, muchas veces, el corazón de la tragedia social. Empleados de Lehman Brothers dejan las oficinas de la compañía en Nueva York. Lehman Brothers, el cuarto banco más importante de Estados Unidos, anunció que se declarará en bancarrota. Leonardo DiCaprio. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. I believe that 20 ciudades mexicanas se encuentran entre las 50 más violentas del mundo. Una ola imparable de violencia sigue azotando el país. Este fin de semana hubo masacres en Guanajuato, en Zacatecas, en Acapulco. Nuevamente tuvimos uno de los fines de semana más violentos. Ejemplos globales. Crisis financiera de 2008. Numerosos expertos advirtieron durante años del riesgo del sobreendeudamiento del sistema inmobiliario y los productos financieros tóxicos. La catástrofe del quiebre de Lehman Brothers y sus consecuencias fueron más el resultado de la inacción que de la sorpresa. El caso de Silicon Valley Bank
en 2023 es paradigmático. Diversos reportes habían señalado que su modelo de inversión, basado en bonos a largo plazo, en un entorno de tasas cambiantes, era insostenible. La información estaba ahí, las señales eran claras, pero nadie quiso actuar. Y cuando colapsó, desencadenó una oleada de incertidumbre en todo el sistema bancario de Estados Unidos. Cambio climático. Uno de los rinocerontes más estudiados y globales es el de los efectos del calentamiento global, que han sido documentados durante décadas, pero los compromisos y acciones han sido lentos, fragmentarios o simbólicos. Ejemplos latinoamericanos. La violencia estructural en México. El crecimiento de homicidios, desapariciones y la colusión entre el Estado y el crimen organizado son un rinoceronte gris que ha sido ampliamente documentado por ONGs, periodistas, analistas e incluso organismos internacionales. A pesar de la visibilidad del problema, la respuesta estructural ha sido ambigua, evasiva y hasta superficial. En Chile, el estallido social de 2019 fue un rinoceronte gris. Durante años, las encuestas mostraron una creciente frustración por la desigualdad, el costo de vida alto y el acceso a derechos básicos. Las pensiones, la salud, la educación, todo hervía a fuego lento y sin embargo el sistema político, mediático y empresarial mantuvieron el curso como si nada ocurriera, hasta que bastó una chispa y el alza del pasaje del metro para que todo explotara. Los rinocerontes grises no embisten porque sean impredecibles, sino más bien porque no quisimos apartarnos de su camino. Para periodistas, investigadores y tomadores de decisiones, la clave está en dejar de normalizar lo anormal y en no mirar hacia otro lado cuando lo obvio amenaza con hacerse irreversible. Y en ese sentido, el rinoceronte gris es una llamada de alerta. Hay que ver con responsabilidad y siempre con curiosidad lo que está frente a nosotros y actuar antes de que sea demasiado tarde. Imagina una idea extraña, increíble, casi absurda. Una teoría que nadie podría tomar en serio, pero que lentamente empieza a filtrarse en foros, redes, discursos, novelas, videojuegos. Una ficción que se propaga, se repite, se adapta y que de pronto deja de ser solo ficción. Bienvenido al mundo de la hiperstición. El término fue acuñado por el colectivo británico conocido como la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, o CCRU por sus siglas en inglés, una organización posmoderna de pensamiento cyberpunk. Como resultado de un experimento académico liderado por el filósofo inglés y padre del aceleracionismo Nick Land en los años 90, nace la hiperstición, que en esencia afirma que una ficción se vuelve real por el solo hecho de insertarse en el imaginario colectivo y operar casualmente sobre la realidad. La hiperstición combina superstición e hiperrealidad, sugiriendo que la ficción no solo representa el mundo, sino que lo construye. Para este enfoque, el futuro no es solo algo que se predice, sino algo que se fabrica con tecnologías simbólicas, discursos, narrativas virales, memes, prototipos, modelos o incluso mitologías políticas. En ese sentido, es una herramienta poderosa para comprender cómo ciertas ideas aparentemente absurdas, marginales o hasta conspirativas pueden terminar moldeando el curso de los acontecimientos. La lógica detrás de la teoría. La hiperstición se apoya en la retroalimentación simbólica entre el lenguaje, la tecnología y la subjetividad. Siguiendo este modelo, una idea mínima, irrelevante o marginal, si logra expandirse narrativamente y anclar deseos, temores o aspiraciones, puede reorganizar expectativas o estructuras sociales y generar consecuencias materiales. Este es un concepto que se nutre de la teoría del caos, el pensamiento postestructuralista y de los estudios de medios digitales, y que se activa cuando lo narrado comienza a actuar como si fuera real, modificando decisiones, políticas, emociones o mercados.
algo así como un fenómeno de contagio semiótico, pero con efectos prácticos. Para periodistas, pensadores sociales y analistas políticos, reconocer la hiperstición implica rastrear cómo ciertas ideas se infiltran en las lógicas de poder, cómo se vuelven virales y cómo llegan a alterar la política, la economía o la cultura, incluso si nacieron como ficción o marginalidad. QAnon, la tenebrosa teoría de la conspiración y de la que Donald Trump sabe más de lo que dice saber. Let me ask you about QAnon. It is this theory that Democrats are a satanic pedophile ring and that you are the savior of that. I know nothing about QAnon. I know nothing about it. We're going to the Vamos a caminar por la avenida Pensilvania, vamos a ir al Capitolio y vamos a tratar de dar a nuestros republicanos el tipo de impulso y audacia que necesitan para recuperar nuestro país. Señoras y señores, nos llega un despacho de la Agencia Intercontinental Radio de Toronto, Canadá. El profesor Morse de la Universidad de Macmillan manifiesta que se han observado un total de 3 explosiones en el planeta Marte entre las 7:45 horas y las 9:20 hora oficial del este. Ejemplos globales. QAnon, una teoría conspirativa sin base real que emergió en foros marginales como 4chan y Reddit, pero que se convirtió en un fenómeno político con efectos tangibles. Movilizaciones, sabotajes y hasta influencia electoral. El propio FBI la catalogó como una amenaza interna. Bitcoin nació como un manifiesto criptoanarquista sin respaldo institucional. Hoy es una moneda descentralizada con influencia global. Su origen como ficción económica, que luego se encarnó en infraestructura, es un ejemplo paradigmático de hiperstición tecnológica. Ejemplos latinoamericanos. El Foro de Sao Paulo. En muchos discursos de derecha en América Latina se construyó la narrativa de una conspiración continental de izquierda organizada en secreto. Aunque la organización existe, su poder ha sido enormemente amplificado por discursos y narrativas hipersticionales. Esto ha tenido efectos reales: leyes, propaganda, alianzas internacionales y persecución política justificada en ese mito. La Venezuela comunista como hiperstición geopolítica. Es un hecho que el sistema político venezolano tiene rasgos autoritarios y centralistas, pero la construcción discursiva de Venezuela como una dictadura comunista totalitaria fue propagada desde fuera con fines políticos. La repetición de esta narrativa ha contribuido a justificar sanciones, intervenciones y a moldear la retórica de partidos conservadores en toda América Latina, que usan el fantasma venezolano como argumento movilizador. La figura del emprendedor pobre como futuro deseable. Desde programas de televisión hasta incubadoras de gobierno, se impulsa la idea de que cualquier persona en condiciones de pobreza, en cualquiera de sus niveles, podría salir adelante si tenía mentalidad emprendedora. Esta narrativa, que invisibiliza las estructuras de exclusión, fue adoptada como política pública y hoy muchas comunidades marginadas de toda Latinoamérica operan sobre esa base, invirtiendo escasos capitales en proyectos individuales sin garantías estructurales. La hiperstición implica observar más allá de los hechos inmediatos y analizar el papel de la ficción, el rumor, el deseo, los simbolismos y la viralidad como fuerzas causales y con potencial real de construcción y transformación de la realidad social. ¿Qué narrativas están incubando cambios reales? ¿Qué memes o ficciones están modelando subjetividades políticas? También cuestiona la noción de objetividad. No todo lo que no es real es irrelevante. Muchas veces lo más peligroso o transformador comienza como ficción. Y es justo ahí, en los márgenes de lo posible, donde se incuban las ideas que reorganizan el mundo. La hiperstición nos recuerda que el futuro no está escrito en piedra, está escrito en relatos, en mitos que adoptamos como mapas, en ficciones que por insistencia se vuelven realidad.
A veces, la historia no grita ni retumba. A veces se mueve en silencio, con un rumor, un susurro, una pequeña protesta, un pequeño malestar, una leve molestia. Y entonces, un hilo se rompe y todo cambia. No es una guerra ni una catástrofe, ni siquiera es un hecho espectacular. Es un punto casi invisible, pero decisivo. A esto, el periodista, escritor y sociólogo canadiense Malcolm Gladwell llamó el tipping point, el momento en que una tendencia marginal se convierte en una fuerza imparable. La gota que derrama el vaso, la olla que explota por la presión, el instante en que una pequeña acción desencadena un suceso masivo. La teoría del punto de inflexión propone que grandes transformaciones sociales, políticas o culturales pueden estar desencadenadas por pequeños eventos o acumulaciones aparentemente insignificantes que al alcanzar una masa crítica provocan un cambio radical e irreversible. Este punto de inflexión marca el momento en que un sistema pasa de la estabilidad a una nueva configuración, sin posibilidad sencilla de retorno. Este concepto se inspira en modelos de propagación que analizan enfermedades, modas, rumores, ideas o comportamientos, siguiendo patrones exponenciales que durante mucho tiempo parecen lentos o invisibles, hasta que de pronto se disparan. Esta teoría es clave para entender cómo surgen los movimientos sociales, los cambios de opinión colectiva o los colapsos institucionales, y por qué muchos sistemas sociales no cambian gradualmente, sino bruscamente. La lógica detrás de la teoría. La lógica del tipping point se basa en la no linealidad, y en cierta forma es un poco contraintuitiva. En los sistemas sociales complejos, los efectos no siempre son proporcionales a las causas, lo que resulta en que pequeñas decisiones puedan tener consecuencias inesperadas y hasta desproporcionadas si se dan en el momento y lugar precisos. Un cambio de temperatura social o una acumulación invisible de malestar pueden estallar con un gesto mínimo. Por eso, esta teoría es valiosa. No busca predecir el futuro en línea recta, sino detectar puntos sensibles en el tejido de lo real. La lógica del punto de inflexión se basa en 3 elementos relacionados entre sí. Acumulación latente, un proceso aparentemente estable, pero que contiene tensiones, acumulaciones o contradicciones sin resolver, como por ejemplo descontento, desigualdad o polarización. Catalizador, un evento menor, a veces simbólico, accidental o incluso banal, que activa el proceso. Y diseminación rápida. Una vez alcanzado el umbral, la transformación se autoacelera y se vuelve imparable, como una avalancha que ya no puede detenerse. Esta teoría también reconoce el papel de actores clave o conectores, es decir, individuos o grupos que por su posición en redes sociales o su capacidad de influencia amplifican el cambio. A esto Malcolm Gladwell llamó mavens, connectors y salesmen o vendedores. Bouazizi se plantó ante el ayuntamiento de una pequeña ciudad tunecina, se roció con gasolina y encendió una cerilla. Esa fue la chispa que encendió la mecha de la primavera árabe. En Sidi Bouzid nacieron las revueltas que prendieron la mecha de la primavera árabe. Así comenzó la revolución tunecina que acabó con el poder de Ben Ali el 14 de enero del año pasado. Segunda semana de protestas masivas en Túnez. Este lunes, miles de personas, incluyendo policías y otros funcionarios, se han manifestado en la capital en contra del gobierno y la precariedad. Esta mañana la justicia tunecina ha dictado una orden de detención internacional contra el presidente depuesto Ben Ali y su esposa. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia. Defendiendo los derechos de los pueblos, porque nunca más se van a meter con el pueblo. Bueno, ¿qué está pasando en Chile? ¿A qué se deben estas fuertes protestas que ya han dejado varios muertos? Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos.
basada en las Ejemplos globales. Primavera árabe. La autoinmolación de Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante en Túnez, fue el catalizador de un descontento masivo ya presente en la región. Ese evento detonó una serie de protestas y revoluciones que derrocaron gobiernos y cambiaron el mapa político de Medio Oriente. Ejemplos latinoamericanos. Chile 2019. La revuelta social no comenzó con un discurso ideológico ni con una figura política. Fue el alza de 30 pesos en el transporte del metro lo que encendió la mecha. Una frase se volvió viral. No son 30 pesos, son 30 años. Lo que parecía un reclamo puntual se convirtió en una insurrección nacional. ¿Por qué? Porque el sistema ya estaba saturado. Bastaba el mínimo detonante para cruzar el umbral. Argentina 2020. El movimiento por el aborto legal venía creciendo desde hacía años. Marchas, redes, debates. Pero no fue hasta que se sumaron nuevas generaciones, conectadas digitalmente y articuladas con una narrativa visual poderosa, los pañuelos verdes, que la marea se volvió irreversible. El punto de inflexión llegó cuando el discurso cambió de la criminalización a los derechos humanos, y entonces lo impensable se volvió ley. México. Caso Ayotzinapa. La desaparición de 43 estudiantes normalistas no fue el primer caso de violencia estatal, pero fue un punto de inflexión emocional, simbólico y político que transformó la percepción pública sobre la colusión entre crimen organizado y aparato gubernamental. ¿Qué implica esta teoría para estudiar a la sociedad? Implica que no basta con observar a las mayorías, ni analizar los promedios ni los discursos o narrativas oficiales. Hay que aprender a leer las tensiones internas, los gestos mínimos que anuncian una ruptura, los discursos sociales añejos que dejan entrever molestias recurrentes, los silencios de minorías disfrazados de paciencia aparente. Hay que entender que lo social no siempre avanza como una corriente continua, sino como una serie de acumulaciones invisibles que, llegado el momento, cambian el curso de todo. Implica que el verdadero poder de los cambios reside en su capacidad de contagio, en su efecto multiplicador, en los símbolos que activan un deseo colectivo dormido o reprimido. Estudiar la sociedad desde el tipping point es reconocer que lo improbable puede convertirse en inevitable y que a veces lo que parecía una chispa sin importancia es en realidad la señal de que el mundo está a punto de cambiar. La teoría del enjambre, también conocida como inteligencia colectiva distribuida, describe cómo es que grupos grandes de individuos, sin necesidad de liderazgo central, pueden generar comportamientos coherentes, adaptativos y a veces incluso inteligentes a través de interacciones simples, simultáneas y descentralizadas. Inspirada inicialmente en fenómenos biológicos como el movimiento coordinado de abejas, peces o aves, esta teoría se ha trasladado al análisis de grupos y redes sociales, multitudes digitales, movimientos sociales espontáneos y economías colaborativas. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han la retoma desde una crítica cultural y política. En su libro En el enjambre, describe cómo la sociedad digital ha dejado atrás al público como sujeto político reflexivo y ha sido reemplazada por un enjambre de individuos hiperconectados que actúan, opinan y se movilizan sin construir voluntad común ni horizontes colectivos. La lógica detrás de la teoría. La lógica central del enjambre es la de una acción colectiva sin centralización ni representación.
A diferencia de modelos tradicionales de organización social como partidos, sindicatos, parlamentos o movimientos jerárquicos, el enjambre funciona por la acumulación de impulsos individuales que al coincidir masivamente producen efectos sociales concretos. Hay dos versiones de esta teoría. La optimista. En esta versión, el enjambre puede ser una forma de inteligencia colectiva distribuida. Un ejemplo es Wikipedia, o el activismo descentralizado de Anonymous, o la coordinación ciudadana tras un desastre natural. La versión crítica postula que el enjambre digital es una masa que reacciona más que reflexionar. Se expresa pero no delibera, tiene fuerza pero no dirección, genera ruido pero no genera ninguna transformación. Esta visión crítica postula que el enjambre es vulnerable a la manipulación algorítmica y emocional. En ambas perspectivas, la estructura no jerárquica es clave. Cada agente sigue reglas simples, pero el conjunto produce un patrón complejo. No hay líder, pero hay resultados. Estudiantes unidos jamás serán vencidos. Estudiantes unidos jamás serán vencidos. Yo soy 132. Yo soy 132. Yo soy 132. Hoy decidimos y decimos ser 132, ser historia y ser la conciencia mexicana. Somos parados, estudiantes, amas de casa, precarios, jubilados, personas corrientes, hartas de ver cómo los políticos solo atienden a las necesidades de la banca, los mercados y los poderosos. Queremos que se asegure trabajo, vivienda, educación y sanidad para todos y todas, y que se ponga freno a los recortes sociales que nos han impuesto para hacernos pagar una crisis que no hemos creado nosotros y que nos lleva a un futuro desesperanzador para el conjunto de la sociedad. Es el movimiento 15 de mayo, presente en casi todas las ciudades, aunque no siempre homogéneo. En cada lugar tiene unas características diferentes y unos rasgos comunes. Y de la indignación a la rebelión, es la consigna propuesta este año por el mayor movimiento social surgido en España en el segundo aniversario. Nuevo cacerolazo en Chile. Decenas de personas realizaron anoche una manifestación frente a la sede del gobierno chileno. Casi un centenar de dirigentes y trabajadores se reunieron en la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de la Moneda. Imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en algunos puntos de la capital. Recordemos que otro de los llamados para esta jornada era que a las 20 horas se registrara un cacerolazo, algo que se ha ido produciendo en varios puntos, según podemos consignar en las redes sociales. En Estados Unidos, jóvenes inversionistas y operadores bursátiles generaron un declive en las ganancias de los principales fondos de inversión de Wall Street. Operadores minoristas organizados en foros de Internet han provocado una sacudida en Wall Street esta semana, ocasionando pérdidas millonarias a algunos de los principales fondos de inversión. El terremoto fue provocado por la empresa de venta de videojuegos GameStop. Ejemplos globales. Primavera Árabe, 2011. En países como Túnez o Egipto, las redes sociales funcionaron como plataformas de coordinación masiva descentralizada. No hubo un liderazgo claro, pero la presión colectiva forzó caídas de regímenes. Movimiento 15M, España. El 15 de mayo de 2011, miles de personas ocuparon las plazas de Madrid y otras ciudades españolas para protestar contra el desempleo, la corrupción política y la precariedad provocada por la crisis económica de 2008. No había líderes visibles, ni un programa preestablecido y las acciones de protesta eran diversas. Los medios preguntaban quién está detrás del 15M. La respuesta era la misma que con otros enjambres, una multitud interconectada, actuando sin jerarquías formales, guiada por emociones compartidas y objetivos difusos pero poderosos. GameStop y Reddit, 2021. Usuarios organizados en el foro Wall Street Bets impulsaron una compra masiva de acciones, desafiando fondos de inversión. Fue un acto de enjambre financiero, sin estructura, que generó consecuencias reales en Wall Street. Ejemplos latinoamericanos. Movimiento Yo Soy 132, México 2012. Este movimiento estudiantil, originado tras un evento en la Universidad Iberoamericana y una protesta contra un candidato presidencial, rápidamente creció en redes sociales. Aunque tuvo reuniones presenciales, su potencia inicial provino del efecto enjambre. Miles de jóvenes opinando, marchando, generando contenidos y comunicándose digitalmente.
Cacerolazos digitales en Chile y Argentina. Estas convocatorias masivas espontáneas mediante Twitter o WhatsApp han logrado coordinar acciones colectivas sin una estructura formal detrás. Estudiar la sociedad desde la lógica del enjambre implica renunciar a la búsqueda obsesiva de líderes, de ideólogos o de centros de mando, y nos obliga a observar los flujos, las conexiones, las emociones compartidas, la adrenalina comunitaria y los movimientos aparentemente espontáneos que surgen cuando miles de personas actúan en sincronía y sin necesidad de una voz que los coordine. Implica entender que lo social ya no se organiza solo desde arriba, sino también desde lo digital, desde los márgenes y desde lo inestable. Y también nos acerca a entender que el poder, la protesta, la desinformación o la solidaridad pueden surgir como enjambres, descentralizados, adaptativos, veloces e impredecibles. Cuando el mundo se sale del guión, la mayoría queda paralizada. Es entonces cuando las instituciones dudan, los algoritmos fallan, los modelos de análisis y de predicción se desploman y las certezas se vuelven frágiles y delicadas. Es ahí cuando aparecen los cisnes negros, los rinocerontes grises, los enjambres sin rostro. Hoy recorrimos un mapa de ideas que no caben en los manuales, pero que insisten en aparecer en la historia. A veces en forma de pandemias, otras como estallidos sociales o colapsos financieros o nuevos lenguajes o modos de actuar que brotan en redes sin jerarquías. Son los signos de una época que ya no se deja leer con las herramientas de siempre. Las teorías que revisamos en este episodio no son oráculos, ni fórmulas mágicas, ni cartas astrales geopolíticas. No aseguran ni confirman lo que pueda pasar en terrenos políticos, económicos o culturales de las sociedades, pero sí ofrecen un cambio de óptica, un nuevo modo de observar lo improbable, lo confuso y lo que se gesta en silencio. Estas teorías alternativas nos enseñan que el futuro no siempre avisa, pero sí da pequeñas señales en un tono muy bajo. ¿Estamos escuchando? Tal vez el desafío no es domesticar rinocerontes, sino aprender a convivir con ellos y reconocer los avisos que nadie quiere ver, leer los códigos emergentes y comprender que las verdades absolutas tiemblan cuando se les exige demasiado. Para quienes narran el mundo, desde una sala de redacción o una estación de radio, una red social o una plaza pública, estas teorías ofrecen brújulas y mapas con buena señalización y son herramientas útiles de exploración. Cisnes negros, rinocerontes grises, enjambres invisibles. Distintas formas del mismo mensaje. El mundo no es lineal, sino incierto, caótico y muy difícil de predecir, pero también es legible si aprendemos, claro, a mirar con otros ojos. En próximos episodios exploraremos otros marcos no convencionales que pueden ayudarnos a pensar lo impensable. Hasta entonces, habrá que seguir haciendo las preguntas: ¿qué pasa cuando el mundo se sale del guión? ¿Con qué herramientas elegimos contarlo? Por lo pronto, hasta aquí llegamos el día de hoy, y antes de despedirme los invito a que se suscriban al canal, ya sea en YouTube o en Spotify, y que activen la dichosa campanita para que les lleguen notificaciones de los episodios. Muchas gracias por escuchar Radio Ocelote. Buena tarde, buena noche. Adiós.